Hola amigos. En el capítulo 54 de nuestra telenovela favorita, Luisa entra al casino y no reconoce ni dónde está parada. Decepcionada se pregunta desde cuándo lo convirtieron en un burdel. De la cólera, Luisa echa a todos del lugar, gritando como loca que el casino está clausurado, no permitirá que Said ensucie el nombre de su familia. En su defensa Said aparece informándole que sus padres fueron los que iniciaron con todo, y no querían que ella se enterara porque tiene una mente cerrada. No solo fue su padre el que creó ese cochinero, Leonor también estaba de acuerdo. Además, tiene unos correos de Alejandro que demuestran que dice la verdad, y si no lo cree, Juan también está involucrado. Luisa lamenta haber sido tan estúpida. Se quita el anillo de matrimonio y se lo tira en la cara, para luego abalanzarse sobre él y decirle que es una basura. Said lo admite, pero le advierte que no es el único, sus seres queridos incluso Ana están entre ellos. Ella trata de no creerle, pero al ver que es verdad, se le rompe el corazón hasta llorar. Después de haberles dejado con la duda, Felipe se despide de su madre con un beso. El pobre de Cristóbal terminó pensativo, no quedó convencido por lo que acaba de oír sobre la historia del pescador. De hecho, ya tenía una idea sobre el destino de ese tipo, por eso le pidió a Marcelo que investigara. Ese desgraciado salvó a Elena, pero solo para hacerla trabajar y luego abusar de ella en su desarrollo. Si esta historia es real, significa que Elena es su hija. Ana sigue disculpándose con su hermana por sus acciones, pero Said estuvo detrás de todo. Luisa le pide que no siga porque ella misma llevó a sus amigas sabiendo que las iban a drogar y prostituir. La que se debe de perdonar es ella misma. Ana dice la verdad al decir que ella nunca lo supo y en cuanto se enteró salvó a las que pudo, pero no lo logró con Ximena, por eso está trabajando para pagar su tratamiento. El cínico de Said le pide que deje de hacerse la víctima, porque pudo negarse. Ana le recuerda que él la amenazó con decirle a todos sobre su orientación sexual y tuvo miedo. Miedo de que su mamá la rechazara, que Santiago se burle de ella, y por último que su hermana se decepcione. Aprovechando que Santiago está presente, Said le pide que le cuente por qué convirtió el casino en un burdel. Él empieza culpando a sus padres por no creer, a su familia por darle la espalda, por eso tuvo que aprender a ganarse su propio dinero. Viendo que todos están involucrados, Said le pregunta a Luisa qué es lo que hará. Apoyándose sobre su escritorio, Luisa lo amenaza por embarrar a toda su familia con su sucio negocio y se las va a pagar. Más tarde y con más tranquilidad, Luisa platica con Juan, quien hasta ahora es el más razonable. Él confirma todo lo que Said dijo sobre Alejandro y el comienzo de la corrupción. Eso inició poco después de que Said se uniera a ellos, y Leonor nunca dijo nada, ella nunca se atrevió a contradecir a su esposo. Y después de su muerte, ella fue la que puso todo en manos de Said, para eso ya había compromisos con gente poderosa. Por curiosidad, Luisa le pregunta cuál es su rol en todo esto. Él confiesa que se encarga de ocultar los números y manipular las finanzas, pero Said decidió echar a andar el dinero y le puso una trampa a Bea, por eso está en la cárcel. A pesar de saberlo, él nunca hizo nada. Juan reconoce que es un cobarde, además Isela no le hubiera perdonado. Luisa se identifica, está atada de manos porque Said se encargó de involucrar a toda su familia. Tiene que ser muy inteligente para hundirlo antes que él lo haga. Hay algo que también la tiene ansiosa, piensa que Said tiene que ver con el asesinato de sus papás. Al ver su expresión, Luisa le pregunta si sabe algo. Juan asustado le dice que piensa lo mismo. Desde el incidente ahora tratan a Camila como una muñeca de cristal y la llenan de atenciones. Ella se da cuenta porque hasta su madre le sonríe y mima. Viendo que mamá e hija deben conversar, Iñaki se va de la habitación a propósito. Isela trata de irse luego de acomodarla, hasta que Camila la perdona, si la perdona por haberla botado de la casa cuando más la necesitaba. Lo hace porque sabe que ella nunca se lo pedirá por sus prejuicios, pero la quiere mucho. Isela trata de evadirla, pero a petición de su hija voltea a verla para que la vea llorar, y recuerda que no lo hace por ella sino por sí misma, ya que quiere ser feliz en el poco tiempo que le queda. Tratando de ocultar su llanto, Isela le desea una vida larga y llena de alegría, por eso le pedirá a Juan retomar otra vez el compromiso para que sus hijos estén bien otra vez. Camila le pide que no se sacrifique innecesariamente, ellos entenderán si se divorcian, lo único que ella quiere es que sea feliz. Aún así, su madre se planta en esa decisión y no se rendirá. En su lugar favorito, Luisa escucha como Marcelo le dice que ahora tienen la oportunidad de derrocar a Said. Ella le recalca que no puede porque toda su familia está involucrada y no lo puede tolerar, su hija también está en juego y no puede hacer nada.
Marcelo le da la gran idea de buscar a un juez y pedir la custodia de su hija. Irse por la parte legal a ese tipo no le conviene. Luego de un minuto de silencio, Luisa le confiesa que cree que Said mató a sus padres. Él también lo cree, pero no tienen pruebas. De alguna forma, ella las conseguirá porque quiere acabar con Said y ya sabe por dónde empezar. Descubrieron que la amante de su papá nunca existió, además era una prostituta. Alejandro nunca hubiera tenido una relación con una persona así, era muy prejuicioso. Luego de prestarle atención, Marcelo le da un abrazo para que esté mejor. Juan nunca podrá olvidar el rostro de decepción de Luisa cuando le dijo toda la verdad. Said ya se lo esperaba, no iba a permitir que una denuncia destruyera todo lo que él formó por años. Poniendo la misma cara de decepción, Juan lo acusa por salpicar a toda su familia con su delito. Said lo corrige, el delito de ambos. Tratando de hacerle cambiar de opinión, Juan le avisa que va a perder a Luisa para siempre, lo va a odiar más cuando se entere de que quitarle el hotel. A Said ya no le importa, prefiere incrementar su odio porque la que más va a sufrir será Luisa. Al no lograr nada, entonces le pide que le entregue lo que le prometió y las constancias de los recibos de los pagos para lavar su dinero. Solo espera que el patrimonio de su familia no se eche a perder cuando el negocio decaiga. El ambicioso de Said lo duda, tiene como objetivo levantar la empresa una vez más para que Luisa regrese arrepentida pidiéndole perdón. Solo así se dará cuenta que sin él toda la familia no es nada. Al dar una vuelta a la silla como una señora de negocios, Juan queda sorprendido al verla en su oficina. No puede creer que la hayan dejado entrar porque ahora es madre de un accionista. María Inés le avisa que Marcelo lo va a buscar para que lo aconseje. Juan cree que es por las acciones. Ella no le dice nada al respecto, solo quiere que lo trate bien ya que es su hijo, que lo haga como un favor por la persona que una vez lo amó con toda su alma. Juan no entiende por qué le rompe el corazón de esa manera, pero acepta. Y antes de que María Inés se vaya la retiene para preguntarle si quiere que le presente a un distribuidor de industria alimentaria para que su negocio crezca. A pesar de que se lo dice con buenas intenciones, María Inés le agradece y no acepta su ayuda. Al verlo tan golpeado, Said se pregunta si un acosador se atrevería a seguir molestando a pesar de que lo masacraron. Santiago lo afirma y dice que depende del bombón que se le acerque. Said le hace otra pregunta: ¿qué pasaría si le dijera que piensa quedarse con toda la cadena de la empresa? Santiago le responde que sería algo muy tonto de su parte porque se lo estaría diciendo a uno de los dueños. ¿Cómo se ve tan serio?, le pregunta a Said si lo piensa hacer. Para que no le diga nada negativo, su cuñado le informa que él se quedaría con su puesto. Por un instante pareció que Santiago iba a usar el cerebro, pero no, se dejó ganar por el rencor que siente hacia su hermana porque cree que Luisa influyó en su madre para que escriba el nombre de Marcelo en su testamento. Santiago termina accediendo al plan de Said, para al fin tener el puesto que se merece y obtener como sea el 10% de Marcelo. A escondidas en la oficina de archivos, Felipe les pregunta a Luisa y a Marcelo para qué lo llamaron. Antes que todo, su hermano le pregunta qué hace archivando documentos, si él es el mejor agente. Felipe le responde que todo volverá a su normalidad cuando resuelva el caso de Beatriz, pero necesita que le digan lo que desean para que no los descubran. Luisa le pide un gran favor, requiere información de Nuria porque ella ya es cómplice del asesinato de su padre. Felipe se niega al principio, porque su situación podría ser peor si lo descubren. Luisa y su hermano le juran que nadie sabrá nada acerca de ello, solo de esta forma lo consiguen. Luisa y Marcelo regresan a casa lo más rápido posible para llamar a Berta y preguntar por Nuria. Ella les avisa que primero tienen que comunicarse con ella, ya que es la encargada. Marcelo le pide que le pase con Nuria, porque si no se convertirá en una cómplice más del asesinato. La reacción de Berta es obvia, le entrega el teléfono a Nuria. Luisa se comunica con ella directamente, avisándole que ya se enteró de su trabajo. La mujer ya se lo esperaba porque ella es muy perspicaz. No solo eso, le exige que le diga el nombre de la persona que le pagó para montar la farsa, de lo contrario va a ser cómplice de asesinato e irá a la cárcel. Ana visita a su sobrina al hotel. Ambas se abrazan muy contentas, pero no dura mucho pues Said las descubre y la grita como nunca en su vida. Luego de recordar lo que acaba de hacer, manda a su guardia para que lleve a la niña a su cuarto, ahí recién puede hablarle como si supiera que no puede ver a Natalia. Ella no entiende de qué está hablando y como él supone que si la trata de botar a la fuerza. Esta vez, Ana no lo permitirá. Con un grito le pide que no la vuelva a tocar así porque le recuerda que ella es la dueña del hotel y él un simple empleado.
Said le pregunta si está tratando de intimidarlo. Esa palabra se le hace conocida, porque él jugó con su vulnerabilidad con decirle a todo el mundo que es lesbiana. Eso lo convierte en un homofóbico, que además cree que tiene el derecho de decidir que está bien o mal. Ahora ya no la puede juzgar porque ya no le tiene miedo, hizo que terminara con el amor de su vida, traicionó a toda su familia incluida su esposa, no solo es un homofóbico, también es un asesino. Luego de amenazarlo como hizo Luisa, Said regresa a su casa como si no le hubieran dicho nada. Aprovechando que el guardia está distraído, Natalia sale a rastras de su habitación para salir de casa. Aunque quisiera, Nuria no puede decir quién le pagó porque está amenazada. Mientras Luisa reniega a un lado, Marcelo le ofrece dinero. Así se entienden mejor. A pesar de que Berta mueva su cabeza pidiéndole que lo rechace, Nuria le informa que fue Said. Marcelo se lo agradece y le recomienda que se vaya muy lejos porque su vida corre riesgo. Luego de colgar, lo primero que hace Nuria es tomar su bolso para marcharse. Su jefa le pide que no se vaya, es una de sus chicas especiales, además es parte de la familia y entre todas se protegen. Ella ya no se cree ese cuento, Berta solo la quiere porque le hace ganar dinero. Afuera de la casa, Berta le sigue suplicando que se quede y le escribe a Said para avisarle que alguien amenazó a Nuria para que dijera la verdad. Ella le quita el celular, pero es muy tarde porque Said responde. Ahora sí, Nuria se va donde nadie la pueda encontrar con el dinero que Marcelo le prometió. Ana le pregunta a su sobrina si extraña a su mamá. La pequeña le responde con un no, porque ella la abandonó, por eso prefiere a papá Marcelo. Ana le pide que no piense así porque su mamá la ama mucho. Natalia solo repite lo que dijo su papá, que Luisa quiere destruir a su familia. Ella le responde que no es verdad, lo que su mamá quiere es repararla para que ella esté contenta y tranquila sin que nadie le grite como lo hacía papá Said. Natalia lo recuerda, cada vez que pasaba eso se ponía muy triste y con ganas de llorar. Ana prosigue y le dice que a Luisa le duele pensar que su hija tiene miedo, pero más le entristece saber que no están juntas. Al escuchar esto, Natalia le pregunta si su mamá llora porque no quiere que lo haga, la extraña mucho a ella, su escuela, su cuarto y a toda su familia incluido Santiago. Ana le pide que se lo diga a Said, pero la pequeña no se atreve pues teme que su papá se ponga triste por su culpa. Segundos después salen del agua, pues llega un guarura para llevar a la niña de regreso a casa. Por otro lado, Luisa está hecha un mar de lágrimas por ser la reina de las tontas, al estar casada con un monstruo por 7 años. Marcelo, quien hasta ahora nunca la abandona, trata de demostrarle lo contrario, pues él la tomó en su momento más vulnerable. Para ella eso no es excusa porque ella trajo a Said a sus vidas, y su estupidez causó la muerte de su madre. Marcelo no está tan seguro porque Leonor también estaba al tanto del casino, tal vez supo algo que le costó la vida. Luisa desconoce a todos, su familia incluidos sus hermanos hicieron cosas horribles, aún no entiende por qué trató de sacar de su vida a Marcelo y dudar de la persona más honesta. Él le promete que siempre formará parte de su vida porque la ama. Y así, toman aire libre hasta el atardecer. Luis encuentra a su hermana en el cuarto de su hija. La señora extrañaba a su hija, por eso está ahí, luego invita a Ana a sentarse a su lado para hablar. Lo único que Ana puede hacer es disculparse desde el fondo de su corazón porque se siente tan culpable. Luisa no la ve así, ella solo es una de las víctimas de Said y cree que como su hermana mayor debió protegerla, y no haber metido a Said en sus vidas. Luisa se siente muy culpable por ello. Ana le pide que no se siga torturando, ambas se pueden apoyar la una a la otra, de hecho, hoy fue a ver a Natalia. Al escuchar el nombre de su hijita, Luisa para de llorar para preguntarle cómo está y cómo lo logró. Ella le cuenta que Natalia se escapó de casa y juntas fueron a la alberca para hablar. Allí ella le contó que extraña mucho a su mamá y que quiere regresar a casa, y algo mucho más importante, que no quiere que esté triste. Al fin Natalia se dio cuenta que hizo mal en mentir. Said solo se hace la víctima cuando está con su hija, tienen que buscar una manera de acercarse a Natalia, ya nada tiene que ser imposible para ellas, sí o sí recuperarán a la niña. Luisa la abraza emocionada, agradeciéndole y recordándole que la ama. En plena noche, Luisa llama a su hija para leerle un cuento como solía hacer todas las noches antes de que se fuera a dormir. Al parecer esto esperaba la pequeña, por eso no podía descansar. Natalia se acomoda y abraza su peluche para escuchar el cuento de su mamá, que trata sobre una niña que se fue al bosque a buscar una flor para su mamá, olvidando que ella tenía un hermoso jardín con muchas flores. De pronto se dio cuenta que quería regresar a casa y necesitaba de alguna manera llegar rápido. En ese momento aparece una hada madrina que la ayuda convirtiéndola en mariposa para que así regrese a su hogar.
A la mañana siguiente, Luisa visita a Beatriz en la cárcel. Sinceramente ella nunca esperó que viniera a verla. Antes de decirle algo más, se disculpa por haber metido a Said en sus vidas, y que por culpa de él ella está pagando tras las rejas. Bea se pregunta cómo lo sabe. Al escuchar que fue su padre le pide que no le diga nada a nadie para que no sea arrestado. Luisa aún no tiene en mente hacerlo, pues media familia se iría presa. Ya que se sabe la verdad, Beatriz le pide que hable con Felipe para que tenga paciencia, pues quiere sacarla de prisión de una vez por todas. Eso es justo lo que le pide su prima, que sea paciente para que puedan sacar a la luz cada una de las atrocidades que hizo Said y el hombre malvado pague de una vez por todas. En una corta meditación por el desayuno, Isela se promete darle más atención a Alfonso, Camila y Juan. Al oír que lo nombraron, el viejo le dice que no lo necesita. Isela se pone de pie para hablar con seriedad sobre algo que no hicieron hace mucho. Le pregunta a Juan si alguna vez la amó, o si se casó con ella por lástima. Sin ningún sentimiento, Juan le responde que desde hace mucho la dejó de amar. Con esta respuesta, Isela se pone a llorar pidiéndole que se vaya. El sinvergüenza de Juan se queja por ello, tuvo que soportarla por tanto tiempo, no puede irse de su propia casa, además nunca le dijo nada porque no quería cargar con el suicidio de ella en su mente. Isela sabe muy bien que no es por ello, solo se quedó con ella por su dinero, prefirió dejar al amor de su vida por la codicia. Avergonzada del hombre con quien se casó le pide que se vaya y no vuelva nunca porque ella solo amó a sus hijos y no a él. Beatriz recibe un celular a escondidas de algunas de sus compañeras. A pesar de que hay policías a su alrededor ella llama a su padre. Él estaba con desánimo cuando contestó, pero cuando escucha la voz de su hija le brillan los ojos. Como no tiene mucho tiempo, Bea le pide que venga a verla debido a que tiene algo muy importante de qué hablar. Con el corazón apachurrado en la habitación de su hija, Cristóbal observa y sostiene algunas de las cosas que Elena usó por última vez, como su cepillo de cabello. Mientras lo mira, recuerda el momento en el que ella aceptó cuidar de él, porque siempre fue amable, además era como el padre que nunca pudo tener. Ya que Marcelo está en la empresa, por seguridad le pregunta a Juan si ya iniciaron con la construcción del proyecto porque ya depositaron el dinero. A Juan se le hace extraño que no hayan avanzado nada, es posible que el dinero esté estancado en alguna agencia bancaria. Para corroborarlo llama de inmediato a la señorita encargada y obtener información sobre una cuenta que está a nombre de la empresa Palladium. Rápidamente recibe la respuesta, pero parece devastadora porque hasta Juan se asusta y pide una vez más que verifique. Al terminar la llamada, Juan le da la mala noticia a Marcelo. Tal empresa retiró el dinero y canceló la cuenta, ahora entiende por qué los de Palladium nunca contestaron sus llamadas. De inmediato, Marcelo envía un mensaje a Luisa para que esté al tanto. Necesita que Juan busque y revise bien el contrato que hicieron con aquella empresa estafadora. Cristóbal para quitarse las dudas usa algunos cabellos que Elena dejó en su cepillo. Luego vemos que una señorita especialista en muestras de ADN extrae un poco de saliva de Cristóbal con un hisopo y guarda el cepillo de su hija. Antes de la señorita se vaya, le pide que informen lo más rápido posible los resultados cuando ya estén listos. Necesita corroborar si los cabellos que están en ese cepillo son los de su hija. Más tarde, Marcelo lleva a Luisa a un terreno completamente vacío. Ella no entiende por qué la llevó a un lugar desierto, ni qué es lo que está pasando. Marcelo muy preocupado le dice que el lugar donde están es Palladium, una empresa fantasma. Acaban de perder todo su dinero. Déjanos tus comentarios sobre este capítulo y no olvides suscribirte. Hasta la próxima amigos.